Hola, hola, ¿cómo están? Le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta actividad virtual. Espero que de a poquito se vayan sumando muchos más apoderados, probablemente también junto a sus niños, sería mucho más entretenido. Bueno, soy la tía Darlene Zambrano, la fonoaudióloga de la Escuela de Lenguaje. En su gran mayoría, los papitos del nivel prekinder me conocen y saben cómo es mi mecanismo de trabajo. Y bueno, y para los papitos que no lo recuerdan y también para los apoderados nuevos que tenemos durante este año, les comento que yo atiendo a sus niños en la escuela una vez a la semana con una duración de 30 minutos y un máximo de 3 niños. Pero mientras estamos en este periodo de gran confinamiento, todos los días jueves a las 12 en punto y por este mismo canal me estaré dirigiendo a los niveles prekinder, ¿ya? El propósito es poderles explicar de qué forma deben ustedes trabajar las actividades que semanalmente se están enviando para la casa, ¿de acuerdo? Primero que todo, quiero partir con una gran reflexión sobre la importancia de la comunicación y de la estimulación en el hogar. Todos sabemos que desde el día 16 de marzo los niños y niñas de la escuela no están recibiendo las sesiones de tratamiento que habitualmente debiesen estar recibiendo. Y por lo mismo hay mucha preocupación en más de algún apoderado por el temor a que sus pequeñitos no puedan avanzar en el tratamiento fonoaudiológico. Bueno, quiero tranquilizarlos ante esto porque quiero comentarles que el ámbito fundamental en el que se desarrolla el lenguaje es en la familia. Mi rol como fonoaudióloga es entregarles a ustedes las herramientas para que sus pequeños adquieran el lenguaje de la misma forma que el resto de los niños. A los niños con trastornos de lenguaje, las indicaciones que se les deben dar, bien sea mediante juego, cuando estén trabajando, cuando le estén dando órdenes, deben ser, estas indicaciones deben ser muchas más veces, muchas más claras y por supuesto mucho más divertidas. ¿Ya? El propósito es que ustedes puedan mantener una comunicación siempre con sus hijos, bien sea mediante juegos o mediante lo que día a día ustedes están trabajando o compartiendo con ellos, ¿de acuerdo? Algo súper importante en lo que hago mucho énfasis y es que si cuando ustedes estén trabajando con sus pequeños, ellos se llegasen a equivocar, ¿ya? No es necesario regañar para corregir. Ya no es necesario que le digan, así no se hace, siempre te equivoca, pucha que la embarras. No, basta con que ustedes repitan lo mismo que ellos dijeron, añadiendo información o corrigiendo lo mismo que ellos dijeron de forma errónea. ¿De acuerdo? Para que los niños puedan adquirir y fortalecer el lenguaje, es importante que ustedes, como papitos, les estén entregando permanente información. ¿De qué tipo? Conversando con ellos, haciéndoles preguntas, ya haciéndolos partícipes de las conversaciones que ustedes tienen, dedicándoles tiempo, jugando con ellos, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta que la estimulación favorece el desarrollo de las habilidades y de las capacidades de todos los niños durante la infancia. Si los niños se encuentran ya en periodo de escolarización, es decir, si ya están asistiendo a la escuela, el apoyo de ustedes como papitos y de la familia es fundamental. Aquí vuelvo a recalcar esta palabra, fundamental. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque resulta que dentro del núcleo familiar los niños empiezan a formar sus primeras palabras y a formar sus primeras frases. Por lo tanto, papitos, es súper importante que cuiden la pronunciación de todas las palabras que ustedes emplean, ¿ya? Y que acompañen esta buena pronunciación de una buena entonación y de una buena modulación. Recordemos que los niños que crecen en un ambiente estimulante
y con vínculos socioafectivos, serán niños que tendrán mayores posibilidades de desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas apropiadas. Entonces, finalizando con esta pequeña reflexión, quiero que entremos en materia, ¿ya? Las dos primeras actividades que les estuve enviando para que trabajaran con sus chiquititos en la casa fueron actividades enfocadas en realizar ejercicios de respiración y realizar ejercicios de movilidad labial y lingual, ya que son las conocidas praxias labiales y linguales. Probablemente más de alguno de ustedes se hizo la pregunta: ¿y qué tiene que ver dentro del tratamiento fonoaudiológico que enseñen a mi hijo técnicas de respiración, que enseñen a mi hijo a realizar estos ejercicios de labios y de lengua? ¿Cierto? Bueno, les comento que la respiración, o sea, los niños que están diagnosticados con trastornos del lenguaje, ¿ya? Es porque tienen dificultad para la expresión del mismo, o sea, del lenguaje. Por lo tanto, utilizar en forma adecuada la respiración y realizar ejercicios de soplo favorece a que haya un mejor entrenamiento de todos los órganos fonoarticuladores. ¿Y cuáles son estos órganos fonoarticuladores? Se preguntarán ustedes. Los labios, la lengua, los dientes, el paladar duro, paladar blando, la úvula, que es la campanita que tenemos atrás, y las amígdalas, ¿ya? Por eso es súper importante que refuercen ustedes estos ejercicios de respiración que les envié para la casa. ¿Recuerdan esta hojita con varios ejercicios que están aquí? Bueno, la idea es que realicen ustedes con sus niños, ojalá frente a un espejo para que sea mucho más entretenido para ellos. Y, por favor, algo que yo puntualizo mucho, estos ejercicios de respiración se tienen que realizar pausadamente, no muy rápido, porque si nosotros empezamos a tomar aire por la nariz en forma rápida, botamos y tomamos aire nuevamente en forma rápida, corremos el riesgo de marearnos, ¿ya? Entonces no es la idea que vayan a pasar un mal rato realizando estos ejercicios de respiración. Bueno, los otros ejercicios que les estuve enviando, como les decía hace un ratito, fueron ejercicios de praxias labiales y linguales. ¿Y por qué la importancia de estas praxias? Resulta que las praxias favorecen el desarrollo de la movilidad, agilidad y coordinación de los movimientos de los labios, la lengua, el velo del paladar y las mejillas para poder pronunciar en forma más clara, ¿ya? Por lo tanto, previo a trabajar cualquier fonema que sus pequeños no tengan, ya como por ejemplo la S, la F, la D, la R o la R, que son uno de los fonemas más complicados en que los niños adquieran, es importante que haya un buen entrenamiento de estas praxias labiales y linguales. Yo les estuve enviando a ustedes estos ejercicios que aparecen aquí y bueno, la actividad es que realicen 10 veces cada uno de estos ejercicios, ¿ya? Obviamente si los niños se cansan o si ustedes que son los que están guiándoles la actividad o sus hijos mayores, ¿ya? Descansen también, se hagan su pequeña pausa. Entonces, vamos a realizar estos ejercicios que les envié y la idea es que ustedes también los realicen junto conmigo, ¿de acuerdo? El primero que tenemos aquí es inflar la mejilla a un lado, inflarla al otro lado, bien, morder el labio inferior con los dientes superiores, morder el labio superior con los dientes inferiores, ¿de acuerdo? Estirar los labios sin mostrar los dientes. Hay un ejercicio que no está aquí, pero también es estirar los labios mostrando los dientes. O sea, sería así. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el ejercicio de vibrar los labios.
Bien. Tenemos el ejercicio de fruncir los labios, es decir, colocarlos de esta forma. Tirar besos, que en este caso yo recalco mucho que para tirar besos tenemos que estirar los labios hacia adelante y empezar a tirar los besitos, así. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta, papitos, que no vayan los niños a tirar besos de esta forma. Que hay muchos niños que en un principio lo hacen así, ¿ya? El otro ejercicio que tenemos es pasar la punta de la lengua de un lado a otro. Bien. Angostar la punta de la lengua. Poner la punta de la lengua ancha. Bien. Tenemos aquí el de bajar la punta de la lengua, así. Subirla. Hay ejercicios que no están aquí, pero probablemente las educadoras que también refuerzan estas praxias, ya les enviaron. Y si no se los enviaron, yo se los voy a enseñar que, por ejemplo, podemos colocar también la punta de la lengua detrás de los dientes superiores, así. Punta de la lengua detrás de los dientes inferiores. Pasar la punta de la lengua de atrás hacia adelante del paladar blando. Observen. Como si se estuvieran rascando el paladar. ¿Ya? Pasar la punta de la lengua detrás de las mejillas. Chasquear la punta de la lengua, que los niños en su gran mayoría dicen, tía, ese es como el sonido del caballo, que es así. A esto le pueden ustedes incorporar sonidos, por ejemplo, yo le incorporo sonidos con el fonema L, la, lo, le, li, lu. Bien, si los niños tienen el fonema L ya adquirido, pueden acompañar este sonido con emisiones de sílabas con el fonema L. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que estos ejercicios de praxias labiales y linguales no queden ahí olvidados. No significa que los realizaron una pura vez y allí quedó en el olvido estos ejercicios. No, estos ejercicios la idea es poder estar practicándolos permanentemente, bien sea a manera de juegos, ¿ya? Para que los niños vayan agilizando harto estos movimientos y obviamente este tipo de movimientos favorezcan para que tengan una mejor articulación, ya que ese es como el objetivo más importante de realizar estas praxias, ¿de acuerdo? Yo sé que hay ejercicios que cuestan más que otros, ya soy súper consciente de eso, observo en todos los años de experiencia que tengo cómo a muchos niños les cuesta más, entonces con mucha más razón estos ejercicios que cuestan más los vamos a ir practicando de a poquito, como les vaya saliendo al niño, lo importante es que les salga, ¿de acuerdo? Y que lo haga. Ahora vámonos a la otra actividad que les había enviado para esta semana. Para esta semana que está en vigencia, les había enviado la actividad del dífono consonántico FL, ¿de acuerdo? Pero antes de tomar ese dífono, quiero hacer un pequeño repaso de los dos dífonos consonánticos que trabajamos las 2 semanas anteriores, es decir, el dífono PL y el dífono BL. Primero que todo, quiero comentarles que los dífonos consonánticos son combinaciones de sonidos, ¿ya? Y para que los niños puedan dominar este dífono consonántico, es súper importante que apoyen la punta de la lengua detrás de los dientes superiores, así. Entonces,
vamos a empezar con el primer dífono consonántico que les envié, que es el dífono consonántico PL. ¿Recuerdan esta actividad que les envié hace 2 semanas? Bueno, entonces, previo a trabajar los dífonos, es súper importante que tengamos dominados los sonidos de los fonemas que vamos a combinar. En este caso, que tengamos dominado el sonido de la P y de la L. Entonces vamos a hacer estos ejercicios, ¿ya? Interactuamos. La idea es que esta actividad virtual sea dinámica y que ustedes puedan ir realizando los ejercicios conmigo. Y si sus niños están al lado de ustedes, viendo a la tía Darling, mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el sonido de la P y la L. P, L, P, L, P, L, P, L, P, L, P, L. Recuerden que para emitir el fonema P debemos juntar los labios, ya que esa indicación se las puse yo aquí en esta primera parte de la actividad. Entonces, ya cuando combinamos el sonido de la P y de la L, vamos a empezar a incorporarle vocales para poder formar sílabas. Así. P, L, P, pla, 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 ple, pli, plo, plu. Cuando tienen dominadas estas sílabas, las vuelven a practicar. Pla, ple, pli, plo y plu. ¿De acuerdo? Una vez ya puedan realizar bien estas sílabas con vocales, vamos a empezar a trabajar este dífono y todos los dífonos, ¿ya? Con palabras que tengan el dífono en la primera sílaba. Aquí tengo yo algunos ejemplos que les envié, como por ejemplo, dífono consonántico PL en primera sílaba. Tenemos palabras como plasticina, plátano y súper importante que ustedes como apoderados remarquen harto ya este dífono, ¿de acuerdo? Plátano, plancha, plumero, playa, pluma, plaza, planchar. ¿Ya? Hay palabras que no están aquí, como por ejemplo plasma, ¿ya? Platillo, planeta, pliego, plomo. Todas esas palabras llevan el dífono en la primera sílaba, ¿ya? Una vez terminemos de practicar estas palabras con el dífono en la primera sílaba, ahí sí podemos incorporar palabras con este dífono en las distintas posiciones de la palabra, ¿ya? Es decir, en posición medial o en posición final. Por ejemplo, aquí tengo uno como manoplas. ¿Ven cómo yo trato de elevar un poco más el volumen de la voz cuando llego al dífono? Aquí vamos con otra. Cumpleaños. Ya, tengo otra aquí. Soplar. Aplaudir. También pueden ocupar palabras como completo, como templo, empleo, ¿de acuerdo? Entonces, después de que ustedes hayan practicado esas palabritas que estaban, en esta primera parte, ¿ya? Vamos a empezar a pedirle a nuestros pequeñitos que repitan las oraciones que están en la parte de atrás. Y estas oraciones están basadas en cada una de las imágenes que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí hay una. La primera, me gusta hacer figuras con plasticinas. La idea de trabajar estas oraciones es que ya vayamos incorporando los dífonos
en forma más espontánea, ¿ya? No que el niño o la niña estén permanentemente repitiendo, sino que ya empiecen a trabajarlo ya en una forma más espontánea, como decía. Continuamos con las oraciones. El mono come plátano. Bien, en mi casa hay una plancha. Bien, mi mamá me compró manoplas. En mi casa hay un plumero. En el verano me voy de vacaciones a la playa. Bien, aquí. Los pájaros tienen plumas. Me gusta jugar en la plaza. Entonces, la idea es que puedan ustedes poner a sus pequeñitos a que repitan todas estas oraciones que están aquí, ¿ya? Y lo más importante es que tengan cuidado con la pronunciación del dífono consonántico PL, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue la primera actividad de los dífonos que les estuve enviando. La segunda actividad era el dífono consonántico BL. Y el dífono consonántico BL, ¿ya? Es o sea, por ejemplo, la B y la P son fonemas bilabiales. Por lo tanto, por eso es que la posición es juntar los labios para poder pronunciar o emitir el fonema P y la V. Entonces vamos a realizar el sonido de estos dos fonemas, V y L, ¿de acuerdo? Entonces vamos. V, L, V, L, V, L, V, L, V, L, V, L. Ya después vamos a empezar a incorporarle las vocales a este sonido para poder formar sílabas. Bla, ble, bli, blo, blu. ¿De acuerdo? Bla, ble, bli, blo, blu. ¿Ya? Una vez tenemos dominados estas sílabas, empezamos a trabajar el dífono en la primera sílaba de la palabra. Acuérdense, eso no se les puede olvidar, ¿ya? Entonces, aquí hay varios ejemplos. Uno de ellos es Blancanieves. Bien. Tenemos aquí otra. Bloques. Blando, blanco, blusa. Pueden incorporar palabras como blonda, blindado, ¿ya? Posteriormente, empiezan a trabajar este dífono en las distintas posiciones de la palabra. ¿Ya? Aquí tenemos varios, como por ejemplo, pueblo, ombligo, biblioteca. La palabra biblioteca, aparte de ser una palabra un poco más extensa, a ellos les cuesta más decirla, sobre todo cuando se pretende que incorporen bien el dífono consonántico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Les sugiero, separen la palabra por sílabas. Biblioteca, ¿ya? Cada vez que ustedes vean que a los niños les cuesta pronunciar cierta palabra, sepárenla por sílabas para que así sea mucho más fácil que ellos la puedan incorporar. Una vez incorporada aquí en su cabecita, ya pueden decir la palabra completa sin necesidad de separarla, ¿de acuerdo? Aquí tengo otra, que de hecho también es una palabra larga, impermeable. Entonces, ¿cómo tendríamos que separarla? Impermeable. ¿De acuerdo? Aquí tenemos tablón, sable, tabla, tableta, que se puede decir también tablet, nublado,
doblar, doblar, ¿de acuerdo? Entonces, la otra actividad que estaba en la parte de atrás es que ustedes le lean a sus niños las frases que aparezcan aquí, que aparecen aquí, y ellos deben señalar, pero a su vez deben decir cuál es el objeto del que se está hablando. Y lo más importante, acuérdense, que puedan ellos ser capaces de decir los nombres de estas palabras incorporando el dífono consonántico BL. Entonces, aquí tenemos la primera oración. Agujero que tenemos en el ombligo las personas. Es el ombligo, ¿ya? Ombligo. Esa es la respuesta. Entonces, aquí, de hecho, aquí en esta imagen se ve prenda de vestir para mujeres, blusa, ¿ya? Juguetes para construir puentes, edificios. ¿Cuáles son? Los bloques. Por eso les digo, aquí están las imágenes para que ellos seleccionen la correcta, pero aparte de seleccionarla, deben nombrarla. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma deben ustedes trabajar todas las demás oraciones que hay aquí. Papitos, a todos ustedes se les ha estado enviando estas actividades a través de el correo electrónico de ustedes. Todos los días lunes estas actividades las están enviando, ¿ya? Y por ejemplo, los apoderados que no puedan imprimir estas actividades también se han estado entregando en la escuela, ¿de acuerdo? La idea es que si van a ir para la escuela, vayan, digamos, dentro de la semana, porque si a lo mejor van ustedes y dicen, tía, lo que pasa es que vine a buscar la actividad que usted mandó 2 semanas para atrás. O sea, nosotros ya hemos recogido todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos las actividades de la semana que está vigente. ¿De acuerdo? Bueno, la actividad que correspondía para esta semana es el dífono consonántico FL. ¿Ya? Entonces, lo primero es realizar el sonido del fonema F y después el del fonema L. Vamos a hacerlo así. Fl, fl, fl. Acuérdense que para realizar el sonido del fonema F, los dientes se colocan arriba del labio inferior, aquí. Entonces a ese sonido ya le incorporo el sonido del fonema L. Y ahora empiezo a incorporarle vocales para formar sílabas. Fla, fle, fli, flo, flu. Importante, acuérdense lo que dije en un principio. Aquí, para que se pueda obtener la pronunciación de este dífono, no olviden que debemos colocar la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Eso es súper importante. Si no se hace ese movimiento, créanme que no va a resultar, ¿ya? Entonces, ya cuando hemos practicado todas las sílabas con este dífono, ¿ven? Aquí les puse yo, de hecho, la actividad, está el sonido con todas las vocales que deben combinar. Empezamos a trabajar el dífono en la primera sílaba de la palabra. Y aquí tengo varios ejemplos. Flamenco, flauta, flan, flores, flaco, flotador, florero, flechas. ¿Ya? Está, por ejemplo, la palabra flácido, Florencia. ¿Bien? Posteriormente, deben practicar
este dífono consonántico FL ya en todas las posiciones de la palabra. Y aquí está hartas imágenes con el dífono consonántico en las diferentes posiciones. Al principio de la palabra, en la mitad de la palabra y en la última sílaba de la palabra. Flaco, flamenco, flan, flauta, flecha, flecos, florero, flores, flotador, ¿ya? Esta que está aquí dice soplar, pero no es soplar, es inflar, ¿ya? Es que lo tachan y si no lo quieren tachar, simplemente acuérdense que no es soplar, sino inflar, ¿ya? Pantuflas, suflé, afligido, flamear. Y esta niñita que está aquí, esta última imagen que no aparece el nombre, se llama Florencia, ¿ya? Acuérdense que estamos trabajando el dífono consonántico FL. Entonces, por favor, practiquen harto estas actividades de los dífonos consonánticos que he estado enviando, ¿ya? Acuérdense, hago mucho énfasis en esto y lo recalco harto. La punta de la lengua debe ir detrás de los dientes superiores y previo a colocar la punta de la lengua detrás de los dientes superiores deben realizar correctamente el sonido del fonema que van a combinar con la L. Acuérdense que los dífonos son combinaciones de dos sonidos, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la actividad que teníamos para esta semana y aproveché la instancia para poderles explicar de qué forma trabajar los dífonos consonánticos PL, BL, la importancia de los ejercicios de respiración y la importancia de las praxias labiales y linguales. ¿De acuerdo? Para la próxima semana va a haber otra actividad. Probablemente hayan niños a los que les cueste también practicar o realizar estas actividades con dífonos, ¿ya? Ustedes inténtenlo, ellos que vayan trabajando en la medida de lo que ellos vayan pudiendo, ¿ya? No hay que afanarlos, acuérdense, no hay que retarlos, porque hay muchos niños que claramente estos sonidos no los tenían y de a poquito tenemos que irlos incorporando, ¿de acuerdo? Ahora, ya finalizada mi explicación, estoy aquí para responder algunas dudas que ustedes tengan. Me alegra mucho, debo decir que hay varios papitos conectados. Algunos, a pesar de que las fotos se ven así miniaturas, los ubico, a otros no los ubico. Entonces, a ver, si hay alguien que tenga alguna inquietud, el propósito de este en vivo es poder resolver las preguntas que tengan. A ver. Aquí hay una mamita que me dice que la palabra cumpleaños le cuesta a su hijo porque efectivamente está en la mitad de la palabra. Entonces, acuérdense que cuando los dífonos estén en la mitad de la palabra y la palabra sea un poco más extensa, irlo trabajando por sílaba. Vamos a separar la palabra por sílaba. En el caso de cumpleaños, cumpleaños, ¿ya? Cum y el que diga ple y después finalizan años, ¿ya? Trabajar sílaba por sílaba hasta lograrlo. Ya después ustedes la palabra le indican que la palabra ya la diga, digamos, completa, sin necesidad de separarla, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí me estoy yendo hacia atrás
para poder... muy bueno, me dice una mamita. Aquí alcanzo a distinguir a la mamita también de la Isabelita Álvarez. Espero no haberme equivocado con el apellido. Buenos días, mami, que bueno, ya no es buenos días, sino buenas tardes. Hola, ahí me está saludando la mamita bueno, es apellido Sestich. Bueno, hay varios papitos que me están saludando, de verdad les agradezco muchísimo la puntualidad a esta actividad. La idea es que ustedes también le puedan sacar provecho a estas actividades. Aquí me dice una mamita, mamá de Ariana, ¿es necesario practicar todos los trabajos a diario? O sea, si ya la Ariana logra realizar bien estos ejercicios, hay que bajar la revolución. No es necesario practicarlos todos los días. Pero si todavía hay un ejercicio que le cuesta más que otro, ahí sí, de a poquito irlo trabajando para que ella lo pueda ya dominar. La idea tampoco es aburrirlos y ojo, ustedes tienen que ser muy dinámicos para trabajar con los niños. Si el niño a lo mejor es tamañoso, si recién se levantó, no pueden pretender trabajarlo porque van a obtener puras respuestas negativas. Y finalmente, ¿quién se van a terminar enojando? Ustedes. Entonces, déjenlo que tome agüita, que juegue, que vea tele un ratito y después lo incorporan a la actividad. Hola, mamita de Christopher. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí hay una mamita que me dice, tía, nosotros estamos practicando 3 veces a la semana, día por medio. Soy la mamá de Tomás Osa. Excelente, la felicito mamá por eso, ¿ya? La felicito porque hay constancia en el trabajo que se está haciendo. Por supuesto que está bien, mamá. Amanda Cifuentes Sesnich, ahí me hicieron la corrección, ¿ves? Sí sabía que era apellido Sesnich, pero no me acordaba del nombre y del primer apellido. Sí, esa es la duda. ¿Cuánto debemos practicar? Bueno, lo que le decía a la mamita de Nante, si ya ellos pueden realizar estos ejercicios, ya bajan ustedes un poco las revoluciones. Si ven que todavía les cuesta, por lo menos unas 3 veces a la semana, si no es necesario que sea más. ¿Por qué? Porque hay también que tener en cuenta que ellos tienen que realizar las actividades que les envían las educadoras y tampoco vamos a aburrirlos con las actividades de la tía Darling, porque después van a llegar a la escuela y no van a querer ir a trabajar con la tía Darling porque ustedes le sacaron el jugo en la casa. Ya, entonces 3 veces a la semana es bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, papá, sí lo ubico, al papito del Guillermo. De hecho, en la fotito veo que sale usted y el Guillermo. Bueno, con el Guillermo hay que trabajar mucho los ejercicios de praxias labiales y linguales. Ya recuerden que él tuvo su cirugía por la patología con la que nació. Entonces, ahí hay harto trabajo con las praxias. Entonces, por favor, como le decía la mamita delante, 3 veces por semana. La idea es que usted y su señora sean muy creativos para trabajar con él, ¿ya? Y deben ir trabajando en la medida de lo que él vaya logrando. ¿De acuerdo? Y una vez ustedes han trabajado harto estas praxias, empezar a trabajar con los dífonos que les estuve enviando para que reforzaran en casa. Se refiere al tiempo. Mire, las terapias que yo realizo con ellos en la escuela son de media hora, ¿ya? Pero sí debo decirles que la media hora no estoy así con ellos. ¿Por qué? Porque se cansan. De verdad, se cansan, tía, me cansé, pucha tía, no quiero. Entonces, la idea es que sea, mire, por lo menos que practiquen con ellos unos de 15 a 20 minutos. Ustedes, porque de todas maneras, sabemos nosotros como apoderados que nuestros hijos saben con quién hacer y con quién no hacer las cosas. Probablemente con ustedes se funden, con alguno de los dos papás, porque de repente con el papá trabaja, pero con la mamá no. Entonces, considerando, teniendo en cuenta estas cositas, la idea es que puedan no excederse de más de 20 minutos trabajando con sus niñitos,
¿ya? Ellos a mí no me ponen mucho problema para trabajar, pero sí cuando ya están cansados, al tiro lo manifiestan y si no lo manifiestan verbalmente, uno lo piensa, uno lo empieza a notar en la carita o por ejemplo en la posición de la silla que ya se empiezan a echar para atrás o que se empiezan, tía, tengo sueño, ¿ya? Entonces la idea es ser muy creativo. Sí, mamita, sí recomiendo ejercitar primero todos los ejercicios de labios y lengua y después pasan a las láminas, ¿ya? Ojo, recuérdense que previo a la estimulación de cualquier fonema que no tengan los niños es importante tener un buen entrenamiento de las praxias, ¿ya? Y a la mamita cuya hija dice que no quiere hacer nada, por eso digo, hay muchos niños que saben con quién hacer y con quién no hacer las cosas. Trate de buscarle usted, digamos, el lado positivo a la Agustina. Agustina, mira, vamos a practicar un ratito esto, después que terminemos nos ponemos a jugar, después que terminemos vemos tal película. O sea, trate usted de buscarle el incentivo, trate usted de estimularla, de que ella finalmente obtenga un premio. Ojo, no me refiero a nada material, basta con que digan después vemos una película o después nos ponemos a jugar, ya para ver si en una de esas entra digamos, en el trabajo que usted quiere hacer con ella. Papitos, mamita, y hay una mamita que me pregunta si más adelante es factible evaluar a su niña para ver cómo van los avances. Bueno, les recuerdo, papitos, que yo a todos los niños los revalúo ya a final de año, porque en base a esa revaluación es que yo voy a saber qué es lo que tengo que trabajar para el año siguiente, qué niños se van de alta y qué no. Y quiénes no se van de alta. Entonces, bueno, lastimosamente no sé qué va a pasar, ya, pero les recuerdo que nosotros también hacemos evaluaciones trimestrales. Vamos trabajando con los niños y después, finalizando el trimestre, ya hacemos un informe trimestral que es el que a ustedes se les envía. Pero como ahora no estamos trabajando presencialmente, ya no sé de qué forma nos van a indicar del ministerio que realicemos las evaluaciones trimestrales a cada uno de los niños. Pero si algo deben tener en claro es que la reevaluación fonoaudiológica a fin de año va porque va. Eso sí, no se puede pasar por alto. Ya esperemos que de aquí a unos meses más decante esta pandemia lamentable que estamos viviendo y bueno, podamos volver todos a la normalidad, a realizar nuestras rutinas de trabajo normales, a que los niños ya se puedan incorporar a la escuela para trabajarlo ya en forma presencial. Ya de todas maneras se agradece muchísimo el tiempo que ustedes les dedican, porque yo sé que hay muchos papás que tienen que responder de sus pegas, aparte de eso, están siendo profesores, están siendo fonoaudiólogos, están siendo psicólogos, entonces de verdad que nuestras labores se han sumado muchísimo, pero bueno, lamentablemente nadie sabía que esto iba a pasar, entonces tenemos que adecuarnos a la situación que estamos viviendo, ¿ya? Entonces... Papito de Guillermo, ¿no? Obviamente yo me acuerdo de mis niños, sobre todo de los niños que trabajé el año pasado y el Guillermo es un niño que difícil que uno se olvide de él y de usted con su señora también porque son papás que están ahí, son súper constantes con el tratamiento de su hijo y eso es bueno. Los felicito a usted y obviamente a todos los papás que son así, comprometidos con las actividades de sus hijos, ¿ya? Entonces parece que no tengo más preguntas. Ha sido un gusto grande haberme dirigido a ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 12 del día por este mismo canal. Y quería también informarles que esta misma actividad la voy a subir, una vez termine este en vivo, la voy a subir al canal de YouTube de la escuela, ¿ya? Por si a lo mejor quieren volverla a escuchar, por si quieren a lo mejor también repetir los ejercicios, viéndome y escuchando todas las indicaciones que les estuve dando, ¿de acuerdo? Eh, un gran abrazo para todos ustedes, cuídense mucho y a cumplir a cabalidad la cuarentena, ¿ya? Cuídense, chao.